Seguimos junto a ustedes. Vamos a conversar esta mañana con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Gracias, Bárbara, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida, buenos días. Hola, muy buen día, Juan Manuel, muy buen día a todos los auditores, Hola, a Connie Bárbara. y a todo el equipo de Radio Infinita. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bárbara, es un momento difícil para el gobierno, el que está viviendo el país, ¿verdad? No solamente por la crisis de seguridad anterior, sino básicamente por lo que está pasando, por lo que pasó el domingo con el crimen de estos 3 carabineros, y en medio además de un debate legislativo respecto del cual no hay total consenso dentro del oficialismo, y la decisión que toma también el Ejecutivo de no insistir en la idea de que el general Yáñez, aunque fuera formalizado, cosa que se posterga en el tiempo, ¿verdad?, tenía que irse de su cargo, sino que hoy día parece una persona indispensable para mantenerse en el cargo. El Partido Comunista tiene diferencias y las ha manifestado en varios ámbitos. Respecto de este punto en particular hay miradas diferentes. Respecto en el debate legislativo de las reglas de seguridad también hay una mirada diferente. ¿Cómo se compatibiliza el tener que ser un partido oficialista y apoyar a su gobierno con esas diferencias que son legítimas en definitiva, pero tensionan las relaciones? Bueno, Connie, yo creo que lo primero es que tenemos que partir de un diagnóstico que quizás en ese sentido no es tan compartido, al menos por lo que tú me planteas. El momento que está viviendo Chile es un momento difícil, no es un momento del gobierno. Este es un momento que pone en tensión a toda la institucionalidad de nuestro país, porque esto no es la posibilidad de garantizar justicia, de resguardar que no haya impunidad, de garantizar, dar en el más breve plazo, con todo el rigor que implica una investigación, por cierto, ¿no? Con los culpables de lo ocurrido el fin de semana y el asesinato de estos 3 carabineros, sin duda que pone en tensión a toda la institucionalidad, a todo el Estado. Por lo tanto, yo diría que este no es un debate alojado exclusivamente en sí. El más afectado o menos afectado es el gobierno, es una coalición, es un partido, es un poder del Estado. Diría que este es un momento de tensión y de alerta y de acción para todos los actores que somos parte de la institucionalidad, incluido en ello, por cierto, que los partidos políticos. Dicho eso, evidentemente que el foco, y así lo ha planteado también el presidente de nuestro partido, Lautaro Carmona, hoy día tiene que estar principalmente en dar respuesta a las familias y dar respuesta también a Chile entero respecto de qué es lo que ocurrió durante esta madrugada del día sábado, cuáles fueron las circunstancias, quién está detrás de esta acción terrorista y por lo tanto a partir de ello también encarcelar a los culpables. Entendemos que ahí está el foco principal de este debate y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con la fecha definitiva, ¿no?, de formalización del director general de Carabineros en el marco, ¿no?, de un proceso y de una investigación que ha hecho la Fiscalía respecto de su rol como director general en torno a las violaciones a derechos humanos del año 2019, todo aquello que tenga que ver con el avance de los proyectos de ley que hoy día están tramitándose en el Congreso, son materias que uno podría decir complementan, pero que no deben ni pudieran sacar el foco de lo principal, que hoy día es que avance la investigación, insisto, con celeridad, pero con todo el rigor que ello requiere, y por cierto que también con ello poder llevar un poco más de paz a las familias, dar un poco más de seguridad y tranquilidad a todos los habitantes de nuestro país, y por cierto que también con ello poder avanzar en esto que es tan importante, ¿no?, que es garantizar que va a haber justicia, que no va a haber impunidad, que es probablemente la primera gran tarea que todos, de manera más humana, nos debemos plantear. Y esto lo digo, digamos, a conocimiento de causa, porque nuestro partido sabe lo que es la impunidad. Entonces, para nosotros de verdad que es un tema sensible, muy sensible en ese sentido. Bárbara, ¿y se entiende, verdad, que a partir de ese diagnóstico que usted hace y de esa evaluación y valoración del momento es que están de acuerdo con la idea de la continuidad del general Yáñez en el cargo pensando en la institución, como bien lo dijo Lautaro Carmona y como lo está diciendo usted? Pero hay parlamentarios de su partido que han dicho que mantener al general Yáñez es burlarse del país. Mire, yo en esto, Connie, vuelvo a insistir. Creo que esa disputa respecto de declaraciones más o menos, yo en esto también quiero ser muy clara, nosotros no hemos cambiado de posición. El presidente del partido lo dijo ayer y yo lo vuelvo a reafirmar hoy día. Cuando la Fiscalía genera un procedimiento, hace una investigación, llega a una conclusión y establece un tiempo de formalización, no vamos a ser nosotros los que le vamos a decir a la Fiscalía cuándo esto lo tiene que hacer o cuándo no.
Por lo tanto, aquí no es que uno tenga criterios distintos. ¿Ah? Ayer y hoy hemos dicho que nosotros respetamos el trabajo de Fiscalía, en este caso y en otros. Ujú. Y en otros, donde también hemos sido muy claros. Nosotros vamos a respetar lo que haga la Fiscalía, porque son ellos los mandatados, digamos. Son autores autónomos, son ejecutores de políticas de manera autónoma, y por lo tanto no corresponde que nosotros seamos los que vayamos a determinar cuáles son los mejores o peores tiempos. El presidente de nuestro partido lo ha dicho y yo lo vuelvo a reafirmar. Lo que uno hubiese esperado es que en el marco de este proceso de desarrollo las decisiones fueran decisiones más bien, no sé si personales, entre comillas, pero sí donde uno hubiese esperado que fuera el propio director general de Carabineros el que hiciera una reflexión respecto a esta situación. Pero ese debate hoy día, francamente, no viene al caso. Porque hoy día, enfrentados a la situación en la que estamos, lo que esperamos es que los órganos competentes para llevar a cabo la investigación puedan tener no solamente la tranquilidad de que van a desarrollar una investigación con rigor y con tranquilidad, sino que además ningún otro actor político va a estarlo cuestionando, digamos, ¿no? Porque acá hay algunos que han dicho, mire, los fiscales hacen denuncias al voleo, construyen, ¿no?, un relato para poder juzgar a otro. Eso yo creo que es el peor de los caminos. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros, tal como lo hicimos en su minuto, cuando fue anunciada la formalización por parte de la Fiscalía, la eventual fecha de formalización en su minuto, nosotros hemos mantenido una misma línea y en eso no nos estamos moviendo de ninguna foto. Y mire, opiniones pueden haber muchas, pero es claro que la voz institucional la ha planteado el presidente de nuestro partido y en este caso yo la refrendo. Ahora, usted dice que respetan, que ayer respetaban, hoy respetan el trabajo de la Fiscalía. Pero también es una prerrogativa de la Fiscalía pedir una postergación o aplazamiento de una audiencia de formalización, que es lo que ocurrió. Lo que entiendo no comparten es el argumento que se presentó como justificación para pedir esa postergación. No estamos, yo no creo no haber dicho en ningún minuto que nosotros, insisto, estamos haciendo un cuestionamiento, relativización respecto del rol de la Fiscalía. No somos fiscales, de hecho, nosotros no somos parte, digamos, de la institucionalidad. Por lo tanto, malamente podríamos pretender nosotros tratar de dar lecciones o tratar de suponer, digamos, otras lecturas o interpretaciones. Lo que estoy diciendo con absoluta claridad es que tanto ayer como hoy hemos respaldado el rol de la Fiscalía, en este y en otros casos, donde hay investigaciones. Ya, por lo tanto, lo que hemos señalado es que lo que nosotros hubiésemos esperado en su minuto, no en el marco de este debate, no en este contexto que estamos discutiendo hoy, sino que cuando esto fue anunciado en su minuto por parte de la Fiscalía, hubiese existido una reflexión propia de la institución y particularmente del director general de Carabineros. Pero a nosotros no nos compete decir, mire, cuál es el mejor minuto donde la Fiscalía tiene que actuar o no tiene que actuar, o si estamos más o menos de acuerdo, porque francamente eso es generar confusión en la ciudadanía. Nosotros no somos los llamados a determinar cómo tiene que actuar la Fiscalía. Es un poder autónomo. Ya. Y en eso nosotros vamos a ser siempre respetuosos del rol que les compete. Usted entonces habla a nombre de la directiva del Partido Comunista. Se lo pregunto porque una diputada de la República que representa al Partido Comunista, como Carmen Hertz, dijo que era una vergüenza esta decisión, que hace 5 meses que se anunció la audiencia y se pretende fundar que la defensa pide contar con más tiempo, peligroso para la institucionalidad que la Fiscalía de Chile aplace audiencia de formalización para darle el gusto a un sector político. Eso dijo una diputada del Partido Comunista. Sí, de hecho nuestro presidente del partido, el autor Guzmán, se refirió ayer a aquello. Nosotros no vamos a entrar en polémicas porque, bueno, estamos hablando de una diputada que además sobre esta materia es bastante conocedora, no estamos hablando de una persona que no tenga conocimiento, digamos, de procedimientos y de causas que se han podido llevar en materia, por ejemplo, de derechos humanos, que es el tema por el cual existe la formalización o eventual formalización del director general de Carabineros. Entonces, en ese sentido, insisto, nosotros no vamos a entrar en una polémica respecto a este tema, porque nos parece que acá lo central no es las polémicas que podemos tener nosotros. No, está bien, pero sí, lo que pasa es que cuando alguien escucha a alguien... En el sentido del Partido Yo Comunista, entiendo, Bárbara, lo que pasa es que Carmen Hertz es una figura respetada por su historia, por su trayectoria, por su historia de vida, ¿no? Entonces, cuando ella emite una opinión como esta, no es cualquier opinión y además no es la única, porque la diputada Alejandra Plasencia, también del Partido Comunista, decía que una cosa es que el gobierno quiera mantener a un general formalizado y otra es que el Poder Judicial acceda a esta petición de la defensa cuando ya habían decidido rechazar esa solicitud
solicitó anteriormente y que le llamaba profundamente la atención, que la Fiscalía pida más plazo cuando lo que corresponde es otra cosa. Entonces, uno dice, ok, está bien que una posición en la que fije usted, por ejemplo, o la directiva del partido, pero inevitablemente uno escucha las voces de diputados del partido también planteando un punto de vista distinto. Sí, y eso, Juan Manuel, no es algo que se escuche solo en el Partido Comunista, dicho sea de paso. Sin duda. Somos el único partido en este país y en el mundo donde más de un representante de nuestra fila tiene una opinión diversa. Por lo tanto, pretender transformar esto en un debate, digamos, del tono que se ha pretendido instalar, francamente, a mí me parece que no corresponde. Yo en esto vuelvo a insistir. El debate de fondo no es ni la posición del Partido Comunista ni la posición que puede tener ningún partido, para ser bien clara en esta materia. ¿Cuál es el debate de fondo? No nos olvidemos que detrás de la muerte de estos carabineros no solo hay afectado a una institución, hay familias que están afectadas, que necesitan tener verdad, que necesitan tener certeza, que necesitan que les garanticemos que va a haber justicia, que no va a haber impunidad, porque algunos de nosotros sabemos muy, muy de cerca lo que significa la impunidad. No tener respuesta, no saber qué pasó con tus familiares, no tener una certeza respecto de qué es lo que ocurrió. Y por lo tanto, desde ese lugar del que nosotros nos sentimos muy convocados, es que hemos dicho acá lo fundamental es la celeridad en la investigación, lo que no significa que no debe haber rigor, ¿no? Una cosa es que uno espere que esto avance lo más rápido posible, pero no puede ser sin rigor, tiene que haber claridad, porque eso va a llevar tranquilidad a las familias, en primer lugar, directas, va a llevar tranquilidad a la institución, va a llevar tranquilidad a todo Chile, que espera que en esto haya una respuesta, que no haya impunidad, evidentemente en ningún caso, y ciertamente que en este mucho menos, y que por lo tanto va a haber justicia. Bárbara. Ahora, los otros debates, ¿no? Lo que tiene que ver con el proceso de formalización del director general de Carabineros respecto de ya no 400 causas, sino que más de 1.300, que son las que ha recopilado la Fiscalía en torno a violaciones a derechos humanos, eso digamos, no es que colisionen, son debates distintos. Sí, ahora, déjeme preguntarle por esto, Bárbara. Hoy día, yo digo, esta es la prioridad, digamos, justicia y no impunidad. Dejando de lado la formalización que va a ocurrir en el mes de octubre, porque ya tiene fecha fijada para el mes de octubre, sí, déjeme preguntarle por esto, porque lo planteó el mismo día sábado, no solo la ministra del Interior, sino que también el presidente Gabriel Boric, de que si la formalización hubiese sido el 7 de mayo, de todas formas no estaban pensando en pedirle al general director que dejara el cargo, porque se entendía que su continuidad para un momento difícil para la institución de Carabineros era relevante. ¿A usted le parece que hace una diferencia el que se mantenga el actual general director en momentos como el que está viviendo actualmente la policía uniformada? Mire, yo insisto, estimado Juan Manuel, que acá ese tipo de debates uno pudiera entender lo relevante que son, pero ciertamente que no son lo esencial a la hora de poder pensar en cuál es el rol que tienen que jugar las instituciones. La institución de Carabineros y todas las instituciones en general, ¿no? Tanto civiles, militares, entre otras, son instituciones que tienen un peso específico, no solo a partir de quien las encabeza, sino que también son cuerpos colectivos, ¿no? Con mucha tradición, con mucha historia, y que por lo tanto tienen las capacidades digamos, de despliegue, de desarrollo, de cumplir su misión, de cumplir sus funciones. Y yo por eso insisto, creo que puede ser muy relevante quizás para algunos este debate. A nosotros nos parece que el foco principal, y nos preocupa mucho, fíjate, Juan Manuel, señalarlo, porque aquí se ha tratado de generar un debate donde algunos pareciera ser que a partir de esta tragedia, de una tragedia tan compleja y una situación tan grave del asesinato de estos 3 carabineros, lo que buscan es instalar el debate en como si esto fuera contradicciones, ¿no? Es que ustedes tuvieron una posición hoy día tienen otra. Es que pasa esto con el director de Carabineros, algunos dicen que hay que sacarlo y otros dicen que tiene que mantenerse. Algunos vanagloriaban, qué sé yo, al Plantapaco y otros no sé qué. O sea, cuando uno escucha ese debate, de verdad que no puedes sino entender por qué la ciudadanía está tan lejos de la política. Porque en realidad nos ven hablando de algo que no es lo central. Nuestro presidente del partido, Lautaro Carmona, en el minuto en que fue llamado a horas de la madrugada el día sábado y se le solicitó ser parte de la comitiva, estuvo en terreno. Acompañó al presidente de la República junto al resto de los poderes del Estado, así como lo hicieron otros presidentes de partido.
Nuestra diputada de la zona, la diputada María Candelaria, estuvo acompañando la ¿Bárbara? delegación con nuestro presidente del partido. Y creo que eso es lo relevante y son las señales que nosotros tenemos que dar. En esto hay una sola voz, hay sentido de cuerpo, todos actuamos al unísono, porque aquí está la prioridad: dar respuesta, dar tranquilidad y certeza a las familias, poder llegar a la justicia, encarcelar a los culpables, no a la impunidad. Bárbara, En eso hay un discurso claro. Y en lo demás, perdón, Connie, perdón, solo que me extiendo un segundo. Y en lo demás, no es que nosotros estemos cambiando de posición. Tenemos la misma posición que hemos tenido siempre, pero si hoy día queremos que ese sea el debate de fondo, francamente, pareciera ser eso más bien un aprovechamiento político más que un debate respecto de lo que nos convoca. Dada la gravedad que todos entendemos tiene el hecho, ¿no? Una de esas discusiones o debates que usted mencionó al pasar, ¿verdad? Y que de repente desvían un poquitito el foco, pero hay algunos que tienen sentido y hay sectores de la población a las que le hace mucho sentido. Esta cuestión media pendiente, probablemente mal zanjada, de que hubo sectores del oficialismo, entre los cuales se encontraban miembros del Partido Comunista, del Frente Amplio y distintos sectores también, ¿verdad?, que en su momento avalaron esta suerte de menosprecio a la figura de Carabinero. La figura del perro matapaco es probablemente un simbolismo ya a esta altura bien manoseado, pero que sirve para graficar, en definitiva, el ánimo que sectores de la población expresaron en su minuto respecto de Carabinero. Y no son pocos los que dicen que falta ahí todavía un reconocimiento, un mea culpa y hasta eventualmente un perdón, ¿no?, de quienes avalaron o hicieron vista gorda a ese tipo de situaciones que pueden, no sé, yo no me atrevería a decir en qué parte de la raíz de los problemas que estamos viviendo pueda estar eso. Pues me parece que es una discusión que me supera. Pero ¿no cree usted que a lo mejor sería bueno entrar en esa discusión y zanjarla bien? Mire, cuando yo hablo de aprovechamiento político, hablo precisamente de eso. A mí me parece, francamente, una falta de humanidad y una falta de respeto con la inteligencia y con los requerimientos de nuestra población y la necesidad de paz y tranquilidad para las familias que hoy día tienen y han perdido a sus seres queridos, instalar el debate en ese tono. Porque estamos hablando de contextos absolutamente distintos. Estamos hablando de situaciones que en ningún caso se asemejan. Sí, pero ¿no cree usted que está en juego, perdón Bárbara, pero ¿no cree usted que se pone en juego o en jaque la credibilidad de todos ustedes, digamos? No quiero meterla a usted particularmente en el saco, pero por generalizar. Y siempre uno puede cometer un error al generalizar, pero ¿no se pone en juego la credibilidad de parte de su sector al no hacer eventualmente un reconocimiento de que lo que se hizo entonces no estuvo bien? Mire, yo vuelvo a insistir. El que pretenda que este debate se empate con una situación y un contexto absolutamente distinto. Yo le quiero recordar que yo era presidenta de la CUT en ese periodo. Sí. A mí no me van a venir con cuentos respecto de qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó, cómo pasaba. Aquí hubo ciudadanía movilizada en serio, sin el mandato de nadie, sin que alguien le fuera a decir, oiga, mire, movilícese. Cuando hubo millones en las calles y un presidente de la República dijo que estábamos en guerra con un enemigo poderoso, le hablaba a algo que ni siquiera nos adosábamos las organizaciones, porque teníamos todo el respeto de reconocer que había sectores organizados a los cuales nosotros convocábamos, pero había sectores a los que no. Entonces, a mí me parece una bajeza profunda en la política que algunos pretendan, a partir de esta situación, donde, insisto, la investigación esclarecerá los hechos, pero los propios antecedentes que ha puesto sobre la mesa el Ministerio del Interior dan cuenta de hechos de alta gravedad, no vistos hasta ahora en la macrozona sur. Y por lo tanto, tratar de poner el debate en un nivel donde vamos a empatar situaciones, a mí me parece que, francamente, es alejarnos kilómetros de la tarea principal que tenemos. Yo ayer escuché parte de lo que fue el debate en el Parlamento, en las Comisiones Unidas, ¿no?, de Constitución y Seguridad respecto de las reglas del uso de la fuerza. Sí. A mí, francamente, me preocupa el tono de algunos parlamentarios. Me preocupa que se diga, mire, aquí vamos a resolver todo con una única indicación que hable de amnistía a todos los carabineros que hoy día están siendo objeto de investigaciones. ¿Qué pretendemos con eso? ¿Que entonces la justicia solo opera en algunos casos? ¿Eso es lo que me quieren decir algunos parlamentarios? Si yo quisiera, y si uno quisiera, mire, un dato.
¿Por qué está detenido el proyecto de reglas de uso de la fuerza? Que hoy día todos dicen, mire, tiene que avanzar. El dato de realidad es que el proyecto no está retrasado por la votación de los bloques del oficialismo, está retrasado por los votos de la derecha. Si uno quisiera poner el debate en ese tono, perfectamente podría hacerlo. Podríamos poner todos esos elementos sobre la mesa, invitar a discutir, poner los datos, si no estamos en una cuestión que a uno se le ocurra, podríamos poner todos esos datos sobre la mesa. A mí me parece una tremenda bajeza que algunos pretenden sacar un rédito político, y a eso me refiero cuando hablo del aprovechamiento de una situación, donde pareciera ser que a algunos lo que menos les importa es llevar tranquilidad a la familia, llevar certeza a la población, y lo único que les interesa es poder decir, ven, miren, nosotros que tanto dijimos que aquí, que allá. No, yo no tengo ningún problema y ninguno de nosotros tiene ningún problema en hacer un debate sobre estas materias, pero hagámoslo en serio. No a propósito de la pandemia. Yo se lo estaba planteando no en serio, entonces. Yo se lo estaba planteando en serio. Yo en ningún caso, Connie, lo digo. No, es que digo porque esto ha ido tomando un tono. Sí, es que a mí me gustaría invitarla a sacarlo de ese tono y ver si efectivamente hay espacio para tener esa discusión en serio. Para que eso se haga, Constanza, Connie, perdón, para que podamos hacer ese debate en serio, ese debate lo tenemos que hacer no en el marco de lo que se ha instalado hoy día en términos mediáticos. En serio. O sea, y yo no tengo, por eso digo, o sea, hay algunos que esto lo vivimos desde distintos lugares. Hay algunos que les tocó vivirlo desde el marco más institucional, ¿no? De su rol en el Parlamento. Hay otros que le tocó vivir lo que fuera el año 2019 siendo parte del Ejecutivo, ¿no? Hay otros que nos tocó vivirlo desde el mundo social. Todos tenemos nuestra mirada respecto de ese proceso. Pero pretender hoy día, que es lo que han querido sectores de derecha, y en eso yo no tengo ningún problema en decirlo así, digamos, porque no quiero generalizar tampoco en el rol de los medios de comunicación, pero que sectores de la derecha hoy día pretenden, a partir de esto, instalar el debate respecto de amnistía, respecto de que, mire, ustedes tienen que hoy día retraerse de todo lo que opinaron, lo que dijeron, nadie les puede creer, porque hoy día ustedes cambian de opinión, es francamente insultar la inteligencia. Si todos sabemos el marco del 2019 no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos hablando de crimen organizado internacional. Hoy día estamos hablando de otras situaciones. Entonces, por favor, por eso nosotros hemos dicho, ¿queremos dar un debate serio respecto a eso? Bueno, démoslo en los marcos que tenemos que darlo, sin tratar de hacer utilización política de un hecho tan grave, tan doloroso, tan lamentable como el que se vivió el fin de semana. Y respecto de esto, ¿qué es la prioridad? Bueno, que avance el Congreso en los proyectos de ley, pero también sin generar falsas expectativas. Si por más que se apruebe hoy día un proyecto de reglas del uso de la fuerza, eso no va a entrar en operación ahora. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Perdón, Juan Manuel Pérez, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que así como tienen que avanzar los proyectos de ley, para que en el más breve plazo podamos contar con mejores instrumentos, que no va a ser inmediato, no es que la sola aprobación lo va a resolver, eso es un proceso. En el intertanto, el foco principal, y lo que uno hubiese esperado, es que todos los actores de la política, en el debate en el que estuviésemos, es diciendo, acá tenemos que respaldar a las instituciones, lograr que tengamos una investigación con celeridad, con rigor, de tal manera que esto nos pueda traer certeza, tranquilidad, saber qué fue lo que ocurrió, esclarecer los hechos, encarcelar a los culpables, y que ese sea el foco principal. ¿No? Complementado con todo lo demás que se tiene que hacer desde el Congreso, las normas, las leyes, pero poniendo el foco en estos elementos importantes, porque de lo contrario, nosotros mismos seguimos contribuyendo a un clima donde la ciudadanía está lejos del debate y de la política. Está Bárbara, porque siento que nosotros estamos hablando en un código que no es el código que ellos están ¿no será esperando, que también la ciudadanía se pregunta o toma distancia y tiene una mirada crítica a propósito de del lenguaje y de los códigos de los que habla? Porque también le cuesta quizá actualizarse como parecieran haberse actualizado algunas figuras de sectores del oficialismo. Se lo pregunto porque dejemos de lado un momento el debate respecto del accionar de Carabineros 2019, respecto de lo que ocurrió el día sábado y de lo que está viviendo dramáticamente la institución. Se lo pregunto porque hay sectores del oficialismo, a los que incluso corresponde el Partido Comunista, que antes hablaban de la militarización del Gualmapu y hoy día tenemos un gobierno que ya ha extendido por 24 meses el estado de excepción, que es la presencia militar en la macrozona sur, que hablaba de violencia rural y ahora describe lo que ocurre allí como actos
terroristas, no solamente lo que ocurrió con Carabineros, lo que ocurrió con el Molino Grolmus el 2022, por ejemplo, por solamente citarle algunos ejemplos. Hay también un cambio en la manera en que se han expresado y que ustedes describen también respecto a lo que ocurre en la macrozona sur. Ante la militarización del Gualmapu, hoy día es extender al estado de excepción la necesaria presencia militar. O antes hablaban de violencia rural, hoy se describe lo mismo, pero como actos terroristas. También puede que a la ciudadanía le cueste comprender esa actualización también que ustedes tienen de la mirada de lo que ocurre en el sur. Yo tendría cuidado, porque creo que aquí ni es actualización, ni tampoco es falta de coherencia y consistencia. Lo que vivimos el fin de semana, en primer lugar, suponer siquiera que pueda ser atribuido a un grupo de causas reivindicatorias sería... por eso lo alejo, por eso dije, dejo al margen lo que ocurrió el fin de semana. Estoy hablando de otro episodio. Es que, Juan Manuel, no estamos hablando de esto porque resulta que hoy día estamos discutiendo respecto de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Estamos hablando de esto a propósito de un atentado terrorista que ocurrió el fin de semana. Y suponer, insisto, por eso sería cuidadosa. Es que no sé quién está suponiendo, porque ni yo lo supongo en la pregunta, ni entiendo que usted tampoco lo supone en la respuesta. Cuando yo le cito que antes había sectores de izquierda que hablaban de militarización del Gualmapu, mismos sectores de izquierda que hoy gobiernan y que han extendido el estado de excepción con la presencia militar en la zona, ya no se habla de militarización del Gualmapu. Lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo es establecer un principio que es no la militarización de toda la zona, entre paréntesis, es importante también precisar eso, porque cuando uno habla de los estados de excepción que se han ido aprobando es principalmente respecto de lo que uno podría denominar como la puerta de entrada a las zonas, ¿no? ¿Ah? Hay controles, evidentemente, dentro también, pero por sobre todas las cosas se ha hecho una labor y que además, entiendo, en su minuto fue conversada también con los militares, ¿no? No es una cuestión, digamos, no solamente antojadiza que se le ocurriera al gobierno, sino que también fue conversada con ellos respecto de que una de las maneras muy eficientes de poder generar mayor control para poder identificar principalmente lo que es el crimen organizado, el robo de madera, todos esos sectores que son altamente... o que potencialmente podrían tener alto nivel de fuego, ¿no? Dadas, digamos, las características y los altos recursos que manejan. Ahí lo que se hizo fue esta lógica de control, digamos, en el territorio como aledaño, ¿no? El contorno, ¿no? Si uno quisiera, si uno quisiera como caracterizarlo. Pero respondiendo a la pregunta, Juan Manuel, yo no lo supongo de usted, pero cuando uno dice cosas también construye realidades, pues el lenguaje tiene esa particularidad a veces, ¿no? Entonces, no es que las justas reivindicaciones del pueblo mapuche y de las organizaciones que existen, ¿no? Porque hay organizaciones que existen y que han estado trabajando con el Ejecutivo, que son precisamente aquellas que han podido acceder a los planes especiales de la CONADI, entre otras, uno las esté vinculando, ¿no? Sobre eso siempre ha habido una mirada y el partido la ha planteado históricamente. De lo que estamos hablando acá es de crimen organizado de alto nivel. Es otra cosa. No, pero no sabemos, perdón, Bárbara, pero usted está haciendo una suposición que ni la Fiscalía ha avanzado. Nadie dice que detrás de la muerte de Carabineros sea el crimen organizado. No sabemos quién está detrás, es parte de una investigación. Tiene toda la razón, no lo sabemos. Lo que sí tenemos como antecedente a la vista, señalado por el propio Ministerio del Interior, es que estamos ante una situación, y lo dijo la ministra del Interior durante el fin de semana, que no daría cuenta de lo que hasta ahora se había conocido en la zona. Cometido, dijo el presidente, el presidente de la República el sábado dijo, un acto cometido por terroristas. ¿Usted comparte que ha sido un acto terrorista? Sin duda, si uno va al concepto más básico del terrorismo, evidentemente, lo que busca es generar terror. Que alguien me dice que esto no buscó aquello, o sea, no, creo que en eso no hay asomo de duda respecto de que estamos frente a una acción terrorista. Y no es posible que haya matices después si es que eventualmente se confirmara la participación de sectores radicalizados mapuches en esa definición de acto terrorista. Yo vuelvo a insistir, el único antecedente que tenemos a la vista es que esto en nada se parecería, por la información que maneja el propio Ministerio del Interior, a lo que se había visto en otros casos. Y ahí sí que yo pido no hacer especulaciones de ese tipo, ni mucho menos pretender que nosotros seamos parte de quienes hoy día juegan a las hipótesis en esa materia. Lo que sí tenemos claro es que esta es una situación distinta, que pareciera tener más visos vinculados a lo que se ha conocido en otros países, no digamos de manera tan directa en nuestro país, al crimen organizado transnacional, pero bueno, eso es parte del proceso de investigación. Pero por eso hacía la salvedad de que dada esta situación,
decir, mira, hay cambios de discurso. Yo no veo que haya cambios de discurso. Nosotros hemos planteado, y de hecho nuestra propia bancada ha sido muy enfática cuando se ha discutido en el Congreso los estados de excepción, en nuestros planteamientos, en nuestros ténganse presente. En esto a veces se nos olvida que la coherencia muchas veces tiene costos. Por ejemplo, que algunos cuestionen las posiciones que uno tiene, pero también tiene un tremendo valor. Y es que no estamos cambiando de opiniones, no es que nos estamos acomodando oportunistamente al minuto, ¿no? Nosotros hemos sostenido posiciones, pero insisto, eso yo no lo vincularía con esta situación, porque creo que suponer que ahí hay un discurso distinto cuando estamos frente a hechos absolutamente distintos, me parece que ahí sería complejo, y lo digo, digamos, con mucho respeto, pero me parece que en eso nosotros sí tenemos que tener un cuidado fundamental. Y lo digo además, y perdónenme que me extienda en esto, pero lo digo además porque nosotros hemos sido objeto, no solamente como partido, también el Frente Amplio, por cierto, de campañas bastante duras y críticas en este periodo. Entonces, no estamos hablando de cuestiones donde nosotros además no tengamos que hacernos cargo de campañas con las que tenemos que estar cargando, donde por el solo hecho de ser comunistas, por tener 102 años de historia, por las posiciones que históricamente hemos mantenido, hoy día también somos objeto de sendos cuestionamientos, ¿no? Recuerdo en algún minuto, y lo digo con bastante cariño y fraternidad, Juan Manuel, pero te escuché a ti en una propia editorial decir que nosotros no teníamos credenciales democráticas en este medio. Entonces, es legítimo, yo no digo que no puedan opinar eso, ¿no? No es que diga que todo el mundo tiene que compartir la mirada nuestra, porque por algo no todos son comunistas, digamos, ¿no? Pero sí creo que enfrentados a eso estamos obligados como partido, y en mi rol de secretaria general del Partido Comunista estoy obligada no solamente a defender a mis compañeros y compañeras en las distintas representaciones que hoy día tienen, sino que también hacer el llamado de atención respecto del tono con el que tenemos que hacer ciertos debates, para que no se nos trate de imponer a nosotros algo que no corresponde, ¿no? A mí me parece que ahí sí estamos frente a un fino límite que al menos a nosotros nos parece que es necesario marcar. Muy bien, pues Bárbara Figueroa conversando esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, secretaria del Partido Comunista. Gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, que muchas tengan gracias. una muy buena jornada, y la tranquilidad de la ciudadanía de que desde el Partido Comunista nosotros vamos a seguir pregando porque aquí podamos contar al más breve plazo con justicia, con encarcelamiento de los culpables, con claridad sobre los hechos, que es lo que nos convoca. Un abrazo. Gracias, Bárbara. Esta y otras conversaciones con los protagonistas de la noticia las encuentras en infinita.cl.